En la Biblia hay dos juicios muy importantes, dos juicios principales. El primer juicio es el juicio de cada creyente. Es el juicio del tribunal de Cristo. En ese juicio, Cristo va a juzgar el servicio de los creyentes, lo que hicieron con sus vidas para Dios, para darles una recompensa por su servicio, por sus obras aquí en la tierra. Y el segundo juicio es el juicio de los incrédulos, y también es un juicio de obras, pero no para ver si Dios los permite entrar en el cielo, sino con la idea de juzgar cuidadosamente su vida, cómo vivieron, para darles una recompensa eterna de sufrimiento en el infierno, conforme a la vida que ellos vivieron aquí en la tierra. Y aquí es el gran trono blanco, es el juicio del gran trono blanco. El juicio de los creyentes es el tribunal de Cristo, y el juicio de los incrédulos es el juicio del gran trono blanco. Es al final del milenio, es al comienzo de la eternidad, donde Él va a juntar a todos los incrédulos y juzgarles por la vida que ellos vivieron en la tierra. Y quiero que veamos tres verdades acerca de ese juicio. Tres verdades muy importantes. En primer lugar, es un juicio final. Es un juicio final. Es al final del milenio, y después del juicio que acontece durante Apocalipsis, es un juicio final. Es un juicio eterno. La recompensa que recibe cada incrédulo en este juicio lo van a sufrir durante toda la eternidad. No hay un tiempo estipulado, no hay un tiempo reservado, es continuo, eternamente. Y también, por último, es un juicio meticuloso. O sea que es un juicio no general. No es, bueno, sos incrédulo, no creíste en Cristo, vaya al infierno. No, Dios va a repasar cuidadosamente cada vida de esos incrédulos, para que reciban realmente conforme a la vida que vivieron aquí en la tierra. Algunos van a sufrir más que otros según sus obras. Es un juicio meticuloso. Ahora vamos a mirar este juicio. Es el cumplimiento de una palabra en la palabra de Dios que dice en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Es Hebreos 9:27. Dios va a juzgar a cada ser humano. En versículo 11 dice: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En ese juicio final, es el juicio al final del tiempo como lo conocemos. Después del milenio, después de lo que pasa al principio de este capítulo. Durante todo el libro de Apocalipsis había juicios, sellos, trompetas, copas, con un fin de que se arrepienta el ser humano, para castigarlos y disciplinarlos por su pecado, por su maldad, para llamar la atención. Pero ahora esto es el juicio final, y Dios va a darlos una recompensa eterna. El apóstol Juan ve un gran trono blanco. Es un trono donde está sentado el Señor Jesucristo. Imagínense la imagen de ese gran trono.
con Cristo sentado sobre el trono. Dice en la palabra de Dios en Juan, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y ahora Él va a juzgar. Es un gran trono, es grande. Aparentemente está en el aire, en algún lugar, no está sobre la tierra, porque acá dice en este versículo, en el versículo 11, que huyeron la tierra y el cielo. O sea, el cielo como lo conocemos y la tierra como conocemos, huyeron, fueron destruidos. Y vemos en el capítulo 21 que Él va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ese juicio está en algún lugar en el cielo, en el aire, donde la gente va a tener que rendir cuentas a Dios. Es un gran trono blanco. Imagínense el resplandor de la justicia y la pureza de Dios. La reacción de la gente al ver ese gran trono y ser consciente de que Dios los va a juzgar. Ateos que no creyeron en Dios y que insistieron que Dios no existe. Agnósticos que insistieron que había algo pero no se podía conocer. Aún gente religiosa. Gente que tenía una creencia ambigua en Dios, o algunos que creían en Dios pero a su manera. Hay muchas sectas falsas que están intentando lograr la salvación de su alma por vender sus materiales, por ir y hablar con la gente de Dios, por invitar gente a su iglesia, por su bautismo secreto ahí en el camino de cintura, en un templo, supuestamente donde hay una comunión con Dios. Va a haber mucha gente sorprendida cuando ve ese gran trono blanco. Y es un juicio final, un juicio final. Al final del tiempo, y no va a haber más oportunidad para arrepentirse y para arreglar sus cuentas con Dios. Es un juicio final, pero también es un juicio eterno. Es un juicio eterno, o sea, los resultados y la recompensa que recibe en ese juicio van a sufrir esas consecuencias durante toda la eternidad. Mire el versículo 11, dice, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Yo siempre pregunto a la gente cuando estoy hablando de Cristo, ¿cómo puede ser que un muerto esté de pie delante de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios los va a resucitar. Dios resucita a los creyentes. Esa es la primera resurrección. Versículo 5 de este mismo capítulo dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, esos son los incrédulos, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es una referencia a la resurrección de los creyentes, la primera resurrección. Pero también hace referencia a la segunda resurrección, que es la resurrección de los incrédulos, donde Él va a resucitar a todos que no creyeron en Dios. Y vamos a mirar esto. Un día los cementerios en el mundo van a quedar vacíos, porque Dios va a resucitar a los incrédulos, los que no creyeron en Dios. Ya sacó de los cementerios los que creyeron en Cristo en la primera resurrección antes del milenio. Ahora Él va a resucitar a los que quedaron, a los incrédulos, y van a quedar de pie ante Dios para rendir cuentas a Dios. Y acá van a recibir
una recompensa eterna. Y este cuerpo resucitado es un cuerpo muy especial. Es un cuerpo eterno. Un cuerpo que no se enferma, que no se lastima, que no se destruye, que no se aniquila. Pero es un cuerpo que siente dolor, siente pena, siente tristeza, siente angustia, siente enojo. Este cuerpo, este alma resucitado delante de Dios. Dice aquí en el versículo 12, dice que son grandes y pequeños ante Dios. Eso es una manera de describir que no importa el nivel social, no importa la edad, no importa el sexo, no importa quién es esa persona, una persona importante o una persona de muy poca importancia, una persona educada o una persona sin educación, los grandes y los pequeños, todos van a estar de pie ante Dios un día y van a ser resucitados absolutamente todos. Mire lo que él dice en el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. El Hades es el lugar donde las almas van que no creen en Dios cuando mueren. La muerte es la tierra. O sea que los que están en la tierra se van a unir de nuevo con su alma y Dios lo va a resucitar. Y para que quede claro que es absolutamente todos, él dice, y el mar entregó los muertos. O sea que no importa si alguien lo enterró en la tierra, donde pueden, digamos, juntar las moléculas o las partículas de persona, o si murió en el mar y sus restos fueron dispersos por todos lados, o si se fueron al fondo del mar, o si se fueron llevados muy, muy lejos. Absolutamente todos los incrédulos, nadie va a escapar ese juicio. Dios los va a traer de nuevo a su presencia. Quizás alguien diría, pero pastor, ¿cómo van a reincorporar a esa persona? Medio difícil de explicar y todo. Hermanos, nuestro Dios hizo la tierra, hizo los animales, hizo las estrellas y el sol de nada, absolutamente nada. Simplemente habló y de la nada hizo el sol, hizo los animales, hizo las estrellas, la tierra, el aire, los peces, todo, absolutamente de nada. Entonces Él es poderoso para reincorporar a las almas y resucitar las almas para poder hablar con ellos y pedir cuentas de ellos. El mar entregó los muertos que había en ella o en él, y Dios les va a pedir cuentas. No importa cómo la persona murió, si fue destruida por fuego, si lo quemaron y esparcieron sus cenizas por todos lados, Dios va a resucitar a cada incrédulo. Desde el tiempo de Adán y Eva hasta el momento que esto pasa, Dios va a reincorporarlos a todos y van a estar de pie ante Dios para rendir cuentas a Él. Y va a ser un juicio eterno en la eternidad, con un cuerpo eterno resucitado. Y Él los va a juzgar. Y Él los va a juzgar
es un juicio final, es un juicio eterno, las consecuencias son eternas y es un juicio meticuloso. Mire lo que él dice en el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte del Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Y mire versículo 12, la segunda parte del versículo 12, acerca de este juicio meticuloso. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora, acuérdense de ese libro de la vida, que vamos a hablar de eso al final. Pero primero quiero hablar de los libros que fueron abiertos. Y dice en la última parte del versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aparentemente Dios está anotando y está llevando un libro con recuerdos de las obras de cada incrédulo. Cuando ya tenían la edad más o menos de conocer entre el bien y el mal, toda su juventud, toda su adolescencia, los años 20 o 30 o 40, si una persona vivió hasta los 80, 90 años, él está anotando y cuidando todas estas obras y va a tomar en cuenta estas obras, pero el resultado de ese juicio no es para determinar si va al cielo o si va al infierno, porque los que van al cielo tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Estos son los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces son juzgados también para recibir una recompensa de sufrimiento. Y que lo que Dios va a determinar es cuánto van a sufrir. Una persona como Hitler, una persona como Mussolini y muchos personajes malvados a través de la historia van a sufrir mucho, mucho más que otros. Pero lamentablemente el sufrimiento de los que van al infierno va a ser un sufrimiento horrible y terrible. Y va a ser final, no va a haber otra oportunidad después de este juicio. Va a ser eterno, no va a haber un respiro, no va a haber un momento donde apacigua y ya pagó y ya va a dejar de sufrir. No hay un lugar de espera, no hay un purgatorio donde uno va para purgar sus pecados. La única manera de ser salvo es a través de la sangre de Cristo. Y lo triste para mí no son las personas que abiertamente rechazaron a Cristo y vivieron vidas inmorales, vidas violentas, vidas entregados al sexo y la droga y la maldad. Para mí lo triste va a ser las personas que tenían algo de conocimiento de Dios, que por ahí leyeron la palabra de Dios, pero uno se da cuenta que no son verdaderos hijos de Dios. Tienen conocimiento, pero es muy superficial. Creen que Dios es especial, por ahí piden a Dios ayuda. Y piden a Dios protección, piden a Dios bendición, pero no están confiando en Él como su Salvador. Judas Iscariote era un hombre que por afuera parecía una buena persona.
Probablemente él enseñaba la palabra de Dios como los otros discípulos salieron predicando el reino de Cristo. Pero él no era salvo nunca. Nunca creyó en Cristo como su Salvador y sufrió y murió en su incredulidad. Y lo triste cuando estudiamos la palabra de Dios es que Dios va a tomar en cuenta las personas que tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios, pero tienen su conciencia, tienen la naturaleza para apuntar hacia un creador, dice el libro de Romanos, pero que no creyeron en Dios. Dios va a tomar en cuenta a esa persona y va a tomar en cuenta la persona que se sentó semana tras semana tras semana escuchando la palabra de Dios, escuchando la radio, escuchando y no creyó en Cristo como su Salvador. El sufrimiento, el remordimiento, me imagino va a ser terrible y muy, muy triste. A veces, algún vecino nuestro le toca fallecer o morir. Y muchas veces me acuerdo de momentos cuando he hablado con ese vecino y realmente no dio importancia a la palabra de Dios, no dio importancia, o directamente me dijo, mire, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, así que ya me enseñaron así, ya creo así que no malgaste su tiempo. O por ahí me dicen, yo no creo en Dios. Yo creo que una vez que me muero, me voy a la tierra y ya está. Y lo que ignoran es que hay un Dios y hay un juicio eterno, el gran trono blanco, donde van a tener que rendir a cuentas a Dios. Y ese juicio es un juicio final, al final del tiempo. Es un juicio eterno, que las consecuencias de ese juicio es algo inconmovible, no se va a cambiar, incambiable. Y es un juicio muy meticuloso, donde Dios va a repasar cada obra que hizo durante toda su vida y van a sufrir las consecuencias y la recompensa de su maldad de una vida entera. Miles de pecados, miles de ofensas delante de Dios. Y Dios dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Yo espero que nosotros, que somos hijos de Dios, sí somos hijos de Dios, que no nos quedemos pensando, bueno, listo, yo me zafo, yo no voy a sufrir este juicio, y quedemos tranquilos, no debemos preocuparnos por nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, dándonos cuenta que ese juicio es real. Dios siempre cumple sus promesas. Si este juicio no acontece, si es solamente una historia en un libro y realmente no va a pasar, es una mentira. Y si esto es una mentira, ¿cómo sabemos que el resto de la Biblia no es una mentira? Hermanos, esto no es una mentira, es algo serio que tenemos que tomar en cuenta. Y si alguno aquí presente realmente no tiene a Cristo como su Salvador, no está confiando en Él, vas a pasar por este juicio y vas a rendir cuentas a Dios y vas a tener que dar cuenta a Dios con una responsabilidad muy grave, porque Él te va a pedir, ¿por qué no hiciste caso al Evangelio? ¿Por qué no aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Por qué no te arrepentiste de tus pecados cuando podrías haberlo hecho? Y va a juzgar a cada uno según su conocimiento delante de Dios. Oremos por los que no conocen a Dios.
examinemos nuestra vida. Si realmente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El último versículo de Apocalipsis 20 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un verdadero lago de fuego. No es simbólico, no es algo temporario, es algo literal, donde uno va a quemarse por toda la eternidad. Hay dos libros en la Biblia. Hay un libro de todo lo que ha nacido en este mundo, y hay un libro de la vida, el libro de aquellos que creen en Cristo como su Salvador. Dice en Apocalipsis 17, versículo 8, Apocalipsis 17, 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Desde la fundación del mundo, Dios está anotando en el libro de la vida aquellos que están creyendo en Dios y tienen el perdón de sus pecados por toda la eternidad. Me gusta también cómo lo escribe en el libro de Salmos. Salmos 69, 28. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. El libro de los vivientes es el libro de todos los que están viviendo, digamos. Ese es Salmo 69, 28. Y hay un libro de los justos, los que son justos delante de Dios. Eso es el libro del Cordero, que no se puede borrar su nombre de ese libro del Cordero, de la vida eterna. Uno tiene la vida eterna, y como dice Juan en Juan 4, no vendrá, o capítulo 5, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tenés tu nombre en el libro de la vida? ¿Te acordás el día o el momento cuando creíste en Cristo? Demos gloria a Dios por aquel que nos habló de Cristo y el momento que pusimos nuestra confianza y fe en Él. Y oremos por los que conocemos, que por ahí dicen que no creen en Dios, por ahí dicen que creen, bueno, a su manera, o por los que están escuchando y no han llegado a ese momento de decidir, de entregar su vida a Cristo, creyendo en Él como su Salvador. Vamos a orar al Señor.